Si tenéis un móvil, el móvil hace interferencia, entonces mejor hacerlo ahí en la silla. Observaciones, de hecho desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica ya estamos preparando alguna batería, creemos que es mejorable. Sin lugar a dudas, este primer documento que se presenta, hasta el día 20 podemos presentar alegaciones, luego imagino que habrá unas reuniones para intercambiar opiniones, ver enfoques e intentar consensuar cómo en muchas ocasiones desde los ministerios de la Administración Pública se ha pedido a colectivos profesionales, empresarios, promotores, constructores que podamos aportar y consensuar mejoras. Creo que también debería ir muy unido a cómo avanzan ese trabajo que está haciendo el ITEC, también con el Torroja, de los manuales R, en los que todavía no hemos tenido acceso a cómo avanzan y sí tenemos algunas observaciones. Hay veces que resuelven el problema poniendo ejemplos de, bueno, pues se pone una fachada ventilada delante del edificio. No es fácil que cualquier ayuntamiento o cualquier administración pública te deje ir ocupando aceras para ir ampliando el edificio. En fin, son temas que posiblemente salgan en coloquios futuros. Bien, como ya está preparado, la siguiente ponencia va a tratar sobre vivienda social, rehabilitación y sostenibilidad. Contamos con dos ponentes para presentarla. Los presento. Roberto Díaz Rubio es graduado en Ingeniería de Edificación, arquitecto técnico, máster universitario en Innovación Tecnológica en la Edificación y máster de Evaluación del Impacto Ambiental, y tengo entendido que está estudiando en este momento la licenciatura o puede dedicar un poco de tiempo también a Administración y Dirección de Empresas. Del doctorado. Es responsable de proyectos de Aitemin, centro tecnológico importante, de referencia sin lugar a dudas, y coordinador de un proyecto LIFE del que nos van a hablar ahora. Y también me acompaña a mi derecha Ricardo Tendero. Ricardo Tendero Caballero, ya le conocéis, estuvo moderando la primera mesa. Es arquitecto técnico por la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Granada. Hace, no sé decir mucho la edad, pero creo que los 25 años sí se han cumplido de ejercicio profesional, y es también arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de aquí, de Madrid, de la Politécnica, desde hace 15 años. Ha proyectado, ha dirigido obra, ha intervenido mucho, es un investigador nato, profundo conocedor y profundo divulgador. Eso es una faceta que a mí me parece interesantísima y muy encomiable de los esfuerzos por realmente ir consiguiendo un sector constructivo, un sector de la edificación que realmente ponga énfasis en los aspectos sostenibles, medioambientales, de eficiencia energética, etc. Es profesor en esta escuela de Construcción para un Desarrollo Sostenible y lleva participando en la docencia en disciplina de construcción desde esos 25 años prácticamente. Bueno, con compañeros muy importantes de trabajo. Yo antes recordaba siempre, porque a Ricardo yo le asocié en sus orígenes mucho a otra persona que, bueno, que agradezco mucho también los esfuerzos que viene haciendo desde hace muchísimos años, Margarita Luzán. Bien, equipos multidisciplinares, equipos que realmente están trabajando por este tema. Y como ya la parte importante es la vuestra, cuando queráis, adelante. Vale. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización que nos haya hecho un hueco para poder hacer la presentación de este proyecto. Y bueno, yo como han dicho, soy Roberto Díaz, vengo de Aitemin, que es el Centro Tecnológico Coordinador del proyecto. Les voy a hablar muy brevemente de lo que es el proyecto, qué queremos conseguir, y luego Ricardo, pues bueno, hablará de los trabajos de la UPM para conseguir o intentar conseguir esos objetivos que queremos lograr. El proyecto en el que estamos involucrados, pues bueno, se llama Lucha contra el Cambio Climático, tecnologías innovadoras para un uso eficiente de recursos y energía en restauración de viviendas sociales. Está dentro del programa LIFE de la Unión Europea. Es un programa de la Comisión que financia proyectos que tienen como objetivo el desarrollo sostenible, y bueno, es uno de los 20 y pocos proyectos que han sido aprobados en la última convocatoria. El consorcio está formado por 4 entidades, Aitemin como socio coordinador, la Universidad Politécnica de Madrid, el Centro Tecnológico de Coimbra y el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha.
La financiación con la que cuenta este proyecto es de prácticamente 1 millón de euros y la duración es hasta febrero del 2015. Acabamos de empezar en septiembre del año pasado, con lo que llevamos apenas 5 meses de proyecto. Entonces, bueno, resultados no vamos a exponer nada, simplemente vamos a decir qué es lo que queremos conseguir y cómo vamos a intentar conseguirlos. La idea del proyecto sale, pues bueno, del gráfico del desarrollo sostenible que todos conocemos. Sabemos que hay soluciones medioambientales, soluciones constructivas medioambientalmente viables, pero que económicamente no lo pueden ser. Sabemos que pueden ser también viables económicamente, pero la sociedad puede que no las acepte. Y nosotros nos centramos, la idea sale de este estrato, del estrato social. Es un proyecto centrado en la vivienda social. La vivienda social no es la vivienda de protección oficial que conocemos como tal. No es un término muy utilizado en España. La vivienda social es aquella vivienda, la tipología de vivienda que es promovida por la Administración, entregada a las clases sociales y económicas más bajas y generalmente en el régimen de alquiler con opción a compra. Ese es el objeto de nuestro proyecto, la vivienda social. ¿Qué sucede con la rehabilitación de este tipo de viviendas? No todas las soluciones constructivas son viables, son aplicables en esta tipología de vivienda. Soluciones que económicamente pueden ser aplicables en vivienda convencional no pueden ser aplicables en esta tipología de vivienda por el estrato social, la clase económica de la que estamos hablando. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, que Ricardo ya lo sabe, de un bloque de viviendas que visitamos. Había una señora mayor, ya con problemas en las piernas, que llevaba 5 años sin poder salir de casa. Esa señora, su prioridad no es que le aíslen mejor la vivienda, no es que la reduzcan la factura energética. Esa señora lo que quiere es poder salir. Eso es lo que quiere esa señora. ¿Qué es el desarrollo sostenible aplicable a ese caso concreto? Pues esa señora quiere un ascensor. Económicamente no es viable. Estamos hablando de un bloque de viviendas de 3 plantas con dos viviendas por planta. Económicamente no es viable. Económicamente podría ser viable colocar una silla como lo que hay para personas mayores, mecánica, podría ser económicamente viable. Socialmente no es viable por los vecinos que están en ese bloque. O sea, una silla de esas, pues a la primera noche ya no estaría. Entonces, hay que estudiar qué soluciones son las que se pueden aplicar, qué soluciones son las que se pueden aplicar en esa tipología de viviendas. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es muy claro, el desarrollo de una metodología para la rehabilitación de viviendas sociales, siempre en el marco de la sostenibilidad medioambiental, económica y social, para intentar demostrar que sí que es posible reconvertir ese parque de viviendas sociales en viviendas sostenibles. Asociado a este objetivo principal o genérico, pues bueno, teníamos el de minimizar el uso de recursos al promover la rehabilitación en lugar de la obra nueva, incrementar la vida útil de los edificios, alargar su ciclo de vida, con la repercusión positiva medioambiental que esto tiene, y ofrecer una metodología de evaluación y decisión en el marco de la sostenibilidad para un estrato muy definido de viviendas y que ocupa un lugar muy importante de las viviendas actualmente que existen en nuestro país. Fases de trabajo en el marco de este proyecto. Pues en primer lugar se está haciendo ya un análisis del parque de viviendas sociales que existe en la región de Castilla-La Mancha y en la región centro de Portugal, para detectar las necesidades que tienen esas viviendas, necesidades reales en materia de rehabilitación. ¿Qué necesidades hay? ¿Qué es lo que se necesita realmente? A partir de ese análisis estadístico podremos definir las estrategias y las técnicas de rehabilitación sostenible aplicadas a estas viviendas, con un resultado esperado que es disponer de un catálogo de las mejores técnicas disponibles adaptadas a la rehabilitación de viviendas sociales. He dicho, una determinada solución puede ser aplicable a una vivienda convencional, pero no puede ser quizá aplicable a esta tipología de viviendas, pero sí se puede realizar una adaptación de esa solución constructiva para que sí sea viable su aplicación. Se definirá una metodología y una herramienta para la rehabilitación sostenible de viviendas sociales de acceso público, que estará alojado en la página web del proyecto y que estará alojada, como digo, que estará alojada en el espacio virtual, de tal manera que todo el que quiera, mediante registro, pueda acceder a esa herramienta y pueda ir viendo los resultados y los avances que se están obteniendo. Esta metodología, esta herramienta, se pondrá en marcha mediante una acción demostradora en condiciones reales de uso. El programa LIFE es, como he dicho, un programa de demostración.
quiere resultados tangibles, no quiere resultados, no quiere ninguna fórmula, no quiere nada, quiere resultados que se puedan tocar y que demuestren que lo que estás haciendo tiene resultados beneficiosos para la sociedad. El objeto de esta fase es demostrar la viabilidad y la aplicabilidad a escala real y en condiciones reales de uso de la rehabilitación sostenible de viviendas sociales. Para ello, se llevará a cabo la rehabilitación de un edificio que actuará como demostrador, resultado de la aplicación de una rehabilitación bajo criterios de sostenibilidad. Sobre este edificio, que será el demostrador, se llevarán posteriormente a cabo las acciones de evaluación y validación de esta metodología, de esta herramienta. ¿Cómo vamos a hacer esta evaluación? La evaluación se va a hacer mediante monitorización, sobre todo en condiciones reales de uso. Con los inquilinos de las viviendas dentro vamos a ver cómo se están comportando esas viviendas una vez realizada la rehabilitación y vamos a comparar respecto de cómo se estaban comportando sin la rehabilitación. Vamos a ver comportamiento energético, cuál es el ahorro energético, cuál es el ahorro económico derivado de ese ahorro energético. Vamos a ver cómo responden los inquilinos, cuál es el grado de agradecimiento a esa rehabilitación. Finalmente, pues bueno, los análisis de resultados y la viabilidad. La verificación de la implantación de la metodología, queremos ver si tiene efectos positivos en relación a la gestión y el uso de los recursos y a la calidad de vida de los usuarios que están en estas viviendas. Como he dicho, el resultado esperado nosotros que la validación de la metodología y un protocolo para rehabilitación de viviendas bajo criterios sostenibles. El programa de trabajo, pues bueno, empezó, como he dicho al principio, en septiembre de 2011 y se va hasta el primer trimestre de 2015, son 45 meses de trabajo, llevamos 5, acabamos de empezar. Esta es la página web del proyecto, que ya está disponible, ya pueden ustedes acceder a ella y en la misma página, en uno de los laterales, pueden suscribirse y periódicamente les llegará información acerca de los avances y los resultados que se están obteniendo del proyecto. Por mi parte no hay nada más, paso a Ricardo explique cómo vamos a hacer para conseguir los objetivos. Gracias, Roberto. Buenos días. La razón de que la presentación estemos dos personas es para poner de manifiesto aún más la forma en la que se realiza este tipo de actividad. Estas actividades no son actividades básicamente universitarias, ni son actividades de la industria, ni son actividades que deben aunar los intereses en sectores industriales, en I+D+I, sectores de investigación, y donde hemos tenido, en mi opinión, la fortuna de que se haya considerado nuestra participación como universidad. Esto nos ha obligado a retomar un poco nuestra actividad, no es una actividad que yo haya hecho en este formato nunca, hemos colaborado de otro modo y se nos ha dado la responsabilidad de coordinar una parte importante de toda la actividad que se está haciendo. Esa responsabilidad la vamos a canalizar con dos objetivos distintos. No es desconocido para el resto de los socios que cada vez que se propone una actuación en aras a conseguir los objetivos previstos y que evidencia el proyecto, siempre a mí se me plantea la pregunta de cómo podemos hacer que esto sea universal, ¿no? De que esto sea universidad, cómo pueden participar los alumnos, cómo se puede hacer partícipe al colectivo del que formo parte de profesores de esto y cómo podemos trabajar en este modelo. Y por lo tanto, para mí está suponiendo un reto que no solo es administrativo, que lo es, el saber cómo manejar estos fondos, el saber cómo administrativamente nos tenemos que relacionar ya es complejo, no estaba acostumbrado a hacerlo y resulta divertida, casi cualquier cosa que se pone a hacer uno, si la toma con interés, pues resulta entretenido, pero la verdad es que le aleja a uno de sus objetivos reales, también es verdad, pero está bien. Pero no solo es eso, no solo es administración, tenemos que encontrar una forma en la cual podamos aprovechar todo lo que se sabe en nuestro entorno. De modo que buena parte del trabajo que nosotros tenemos es tomar y poner en contexto trabajo que ya se ha hecho.
Es muy frecuente que cuando se plantean trabajos de este tipo, parece, sobre todo en España, en otros sitios uno lo nota menos, pero que el trabajo acaba de nacer, de tal forma que estamos muy acostumbrados a oír pues aquello del primer edificio bioclimático del mundo, que yo creo que todos los años, desde hace 50 años se está haciendo, o el primer edificio sostenible, también llevamos 50 años haciendo todos los años varios primeros edificios sostenibles, tal. Esto es una barbaridad, tenemos muy poca sinergia, no somos capaces de aprovechar lo que se va produciendo, de tal modo que solamente coger lo que ya hay y ponerlo en contexto es un esfuerzo que probablemente valga la pena hacer y nos está ocupando algo de tiempo. Independientemente de eso, nosotros queremos generar tenemos unas tareas y unas responsabilidades que se nos han conferido por parte del proyecto y que se enmarca dentro de un calendario de hitos, como es este, en el cual hay que hacer cosas determinadas en momentos determinados a las cuales estamos comprometidos. Estas rayas verticales que ven pues son respuestas que tenemos que dar habiendo encontrado ya solución a algunos aspectos determinados de proyectos que intentaré desglosar en lo que las responsabilidades de la UPM tienen y lo que en principio nosotros proponemos aportar. En definitiva, del trabajo total, nosotros nos hemos propuesto unos objetivos que nos hacen presidir la evaluación de lo que vamos haciendo. Uno es el de transparencia de lo que estamos haciendo. De ahí viene cómo se están disponiendo las cosas en la página web, cómo se da la documentación, cómo se pretende hacer, dar difusión a lo que se está haciendo. Otro es la trazabilidad de datos, cosa que no es muy frecuente en nuestro entorno, de forma que uno oye muchas veces la misma cosa sin saber exactamente qué es. Disculpen, parece teórico, pero les pongo un ejemplo muy habitual, ¿no? El 40% de la energía consumida en Europa se consume en la vivienda. No. La media de la Unión Europea es el 40%. Eso significa que en España puede ser el 22% y que en Suecia puede ser el 68%. Es decir, cada uno tendrá que trabajar con su problema, no con el de otro, con el suyo. Luego, da la impresión de que la trazabilidad de los datos es importante, al menos para ponerla en contexto, cosa que en ocasiones, y en trabajo en desarrollo sostenible es muy importante, no hacemos. Otro problema es el de la transversalidad. Si algo tiene el desarrollo sostenible en nuestro caso es poder aunar muchos intereses distintos. Hay que aunar intereses económicos, con intereses sociales, con intereses medioambientales, con la tecnología, con las instituciones. Hay muchos factores que van a estar influyendo para que todo al final suceda y, por lo tanto, darle audiencia en todo el proceso de una forma adecuada a todos esos intereses es, en nuestra opinión, apropiado y no deja de ser un reto apasionante el poder conseguirlo. Y por otra parte está la transferencia, que no es lo mismo que la transparencia. Una cosa es tener las cosas a disposición y otra cosa es transferirlas de un modo eficiente allí donde tienen que llegar. Bien, pues esta es la última parte, la de difusión, que tenemos comprometida entre todos los socios y que veremos cómo somos capaces de hacerlo, porque en mi opinión también va a ser un reto apasionante el poder conseguirlo. Bien, nos obliga la Unión Europea a un último apartado, que es la puntualidad. O sucede un día determinado o una hora determinada o se nos retiran los fondos. Luego, me temo que no es un trabajo eterno, gracias a Dios, porque si no estaríamos toda la vida entretenidos en más de una tarea de las que tenemos. En definitiva, no sé si es esto todo lo que vamos a ver o no. No. La tarea que tenemos que hacer aquí en la universidad y la que quiero compartir con ustedes, porque nada me ha alegrado más de poder estar aquí, en primer lugar de compartir la enorme vocación de Inmaculada en promover actividades de este tipo, que me parece encomiable. La segunda es el que se haya considerado valioso el que una información que en principio venía destinada a la universidad pueda ser difundida un poquito más allá de la universidad y se produzca esa interferencia, creo que deseable. Y en tercer lugar, el que en este foro se pueda plantear algo más que lo estrictamente tecnológico, que es una parte muy importante, pero quizá no la única de nuestra actividad. En nuestro trabajo, por tanto, estaríamos hablando de unos problemas administrativos que tenemos que ir resolviendo. Tenemos una pequeña infraestructura administrativa para facilitarnos la tarea. Tenemos también un componente formativo. Muchas de las actividades que hacemos tenemos que complementar la formación de nuestros propios alumnos, becarios,
profesores, para poder hacer algunas tareas. Por lo tanto, creo que como también hacen las empresas privadas, cuando se quiere hacer bien una función, se procura que aquellas personas que las tienen que realizar tengan una información complementaria a la que ya poseen y por lo tanto estamos buscando una herramienta que nos permita formar en aquello que va a ser muy importante para el proyecto y que podríamos tener una formación algo mejor. Vamos a tener una campaña muy amplia de toma de datos, de la cual ha hablado Roberto, en el sentido de que vamos a tomar datos muy variados sobre la edificación, que se refieren básicamente a dos áreas, después se verá quizá con un poquito más de atención. Un área es el área de la toma de datos estables o estáticos, cómo están las cosas, y otra es una toma de datos más dinámica, que es la toma de datos de lo que, de cómo evolucionan, del estado de las cosas, no solo de cómo son, sino de cómo van modificándose, de cómo interactúan. Bueno, es un programa interesante, está copiado, no es original, pero creo que hemos cogido una buena fuente para hacerlo. Puede salir bien, puede dar una imagen de la realidad bastante apropiada. Hay otra serie de datos que vienen en paralelo, pues tenemos datos del tipo legislativo, de normativa que es de aplicación, de leyes que son de aplicación, de accesibilidad que no está incluida directamente en datos de eficiencia energética o similares. Por otra parte, tenemos la obligación, estamos comprometidos a elaborar unas estrategias de trabajo para poder generar el edificio y por lo tanto intentaremos hacer pues esa difícil predicción de saber, actuando de un determinado modo, qué esperamos conseguir. Algún ejercicio hemos hecho de este tipo y no ha salido del todo mal y en eso se apoya nuestra confianza en poder conseguirlo. Después habrá una aplicación, un software que no necesariamente, no entiendan ustedes que esto va a ser un programa más o una aplicación más, es que no es nuestra intención, es decir, de nuevo estamos intentando trabajar sobre la sinergia de lo que tenemos, no vamos a reinventar el Calendar ni el DOE, no vamos a reinventar programas que ya están fabricados, lo que vamos a intentar es cómo podemos poner en convivencia armónica lo que tenemos, porque cuando uno está trabajando en este área, su problema suele ser ¿cómo consigo yo acordar todo lo que tengo en la mesa que me da datos, si no contradictorios, en ocasiones que no suman, porque son peras o manzanas que no tienen nada que ver las unas con las otras? Luego, ¿cómo podríamos tener una herramienta realmente de conjunción de lo que estamos trabajando? ¿Cómo podemos interpretar lo que me aporta? No vamos a repetir el líder o el kernel o una simulación o un programa de simulación más o menos sofisticado, no lo vamos a hacer. Vamos a ver para qué nos vale cada cosa y cómo lo podríamos trabajar de un modo razonable para obtener datos, una solución razonable. Después hay un proyecto que se va a ir desarrollando mediante una redacción de proyecto, de demostrador y una ejecución de obras donde intentaremos poner en práctica todo lo que estamos proponiendo y por último una toma de datos final de todos aquellos resultados obtenidos que nos llevará hasta el final del recorrido en que tenemos en el proyecto. Todo eso, al final, es una lista pues, relativamente larga de eso que hemos llamado descriptivo o datos de toma de datos de estado o datos de estrategia, de tal modo que áreas en las que vamos a trabajar van a ser, como no, áreas socioeconómicas, van a ser áreas climáticas, ordenación urbana, que no solo en la edificación, pero que la comprometen. Va a haber temas más de estructura o de arquitectura o constructivos o de instalaciones que suelen estar más vinculados directamente con el objeto, con el edificio. Va a haber datos de estado, es decir, los datos de confort reales que se están teniendo en las edificaciones, o tenemos mucha confianza, no sabemos exactamente por qué, a veces uno piensa que es fe ciega, pero en la termografía como una herramienta de trabajo somos muy conscientes de sus limitaciones, pero también somos bastante conscientes de la posibilidad no invasiva que nos da la posibilidad de tener datos en gran cantidad y probablemente si fuéramos capaces con un cierto valor científico, porque nos cuesta trabajo, no sabemos, somos torpecillos y nos cuesta trabajo. Esto nos cuentan cosas fantásticas de que se hace una termografía sobre el mar y se sabe el número de peces que hay, ¿no? De fantástico, que me encanta. Se hace una termografía sobre el Amazonas y se sabe exactamente la capacidad biótica que tiene y la cantidad de biomasa que podemos obtener. Tal. Me parece fantástico. En edificación hacemos una termografía en un edificio y sabemos que es de colores, pero es que no sabemos otra cosa. Entonces, nosotros estamos muy limitados todavía en nuestra capacidad de interpretar, pero tenemos que sacarlo. De un modo o de otro tenemos que saber hacerlo. Y estamos convencidos de que hay un camino, porque es que se entreven pistas
estadísticas, porque hay datos puntuales que nos animan mucho a hacerlo. Por lo tanto, vamos a trabajar bastante en ese área, vamos a trabajar también en acústica o en datos de consumo, en datos de demanda, y vamos a diferenciar muy claramente la demanda del consumo, porque nos parece que en el ámbito en que estamos trabajando son muy significativas las diferencias entre ambas. Vamos a trabajar con datos de climas reales, no solo meteorológicos, no solo datos climáticos acumulados, sino datos de lo que podríamos llamar microclima o microclima de proximidad del edificio, que muchas veces modifica sustancialmente la realidad a la que nos tiene acostumbrado el termómetro que nos indica EMAT cuando nos dice la temperatura media de un determinado lugar, etcétera. Y por último, para definir las estrategias tenemos algunas herramientas ya conocidas. Una va a ser el programa, evidentemente, de simulación arquitectónica para ver qué podemos predecir sobre el edificio, algún trabajo sobre auditoría, y vamos a intentar hacer en nuestro criterio una mejora, no, pero sí al menos no sé, impregnar la auditoría energética del edificio, sobre todo de nuestra forma de pensar, que no concuerda plenamente con el mercado, con lo que se nos viene ofreciendo. Vamos, lo que se nos viene ofreciendo es mucho mejor de lo que nosotros hacemos en muchísimas cosas, pero en algunas otras creemos que tenemos algo que aportar. Tenemos que ver la tecnología disponible, no solo la tecnología posible, sino la tecnología disponible en el entorno en que estamos, y lo disponible, como saben ustedes, es un concepto bastante concreto, no es nada difuso, es muy preciso. Lo disponible es aquello que puedo pagar, que puedo tener, que puedo acceder, que puedo mantener, y esto uno lo pone y es como se han tomado las decisiones de prescripción en construcción habitualmente, y por lo tanto no nos es muy ajeno. Y por otra parte está pues, el trabajo sobre sistemas de análisis de ciclo de vida para poder determinar lo que va un poquito más allá del entorno próximo, lo que es más global del problema local que estamos abordando en el resto de las situaciones. De tal forma que se obtendría una serie de criterios y de propuestas que esperamos que puedan por lo menos tener la concurrencia ordenada de muchos sectores o de muchos implicados. Eso nos daría, repito, una toma de datos, una estrategia, y al final hemos diseñado una estructura complicada, como siempre lo hacemos todo en la universidad, que para decir que nuestro objetivo es que se sepa calcular la cantidad de acero que tiene que tener una sección de hormigón, al final hacemos un programa docente que tiene 16 folios por las dos caras, cuando realmente lo que se está pidiendo es muy sencillo. Esto se hace con el momento tope, lo dijo Torroja un rato un día y lo hizo muy bien, y no hace falta más. No me diga tanto cómo, dígame que ya está, y pasamos a la siguiente, ¿no? Pues bien, nosotros somos tanto complicados, pero yo entendemos que en este caso, sobre todo, como tiene que haber mucha transversalidad, es importante que haya un procedimiento que sean capaces de entender todos los que participan, de forma que se puedan favorecer las interferencias y que alguien pueda participar del proceso aunque no pertenezca a su área. No se puede permitir una organización por compartimentos estancos, porque no sería transversal, sería aditiva. Estaríamos... iba a decir adictiva, esto de sumar unas cosas a otras, ¿no? Y terminar haciendo una norma con lo que he sumado, ¿no? Dice, no, en nuestro caso es lo contrario, lo que tenemos que hacer es intentar que todo se conjugue en el mismo objeto. Este sería nuestro trabajo. Y para eso hemos diseñado un sistema que básicamente consiste en la formación de unos grupos, una estructura de trabajo que es lo que queremos invitar aquí a ustedes, a mis compañeros de centro, que no hemos sido capaces de sacar hasta ahora porque los problemas administrativos nos van haciendo muy difícil el saber de qué se dispone, con qué medios vamos a disponer, qué realmente vamos a poder hacer, y nos hubiera tenido que tenerlo todavía más claro a día de hoy, pero ya sí sabemos que podemos hacer una oferta según la cual, además de la coordinación administrativa que llevaremos nosotros y de una cierta coordinación técnica que se lleva entre los socios, habrá un equipo redactor de cada una de las áreas en las que estamos trabajando, pero el equipo redactor es el currante, no es el que sabe. En el equipo redactor está lo que llamamos el relator y los becarios, que son los que trabajan para todos los demás. Es decir, el que sabe yo no lo puedo entretener redactando un documento. El que sabe tiene que venir como experto, como equipo supervisor, como experto bien sea académico o profesional o de asesoría o de la industria, y tiene que decir lo que tenga que decir. No necesito que escribir, manejar el procesador de texto, y estas cosas lo hacen muy bien los becarios, y además les viene muy bien escribirlo y repetirlo varias veces hasta que se lo aprenden. Es fantástico. Pero sí necesitamos que en algún momento del proceso necesitamos opiniones, necesitamos conocimiento, necesitamos que lo que se vuelque sea la experiencia, no el proceso, sino que alguien pueda venir y aportarnos desde su área cómo entiende el problema, o por qué estamos muy equivocados, o qué ve, sería mejor, de positivo en lo que nosotros estamos intentando.
Por otra parte, tenemos la obligación, a través de LIFE, de tener observadores donde, evidentemente, esta operación va a ser transparente en el sentido de que va a ser pública. Esto no significa que exista ningún tipo de transferencia. Un alumno puede escuchar durante 16 horas una sesuda conferencia, yo lo he hecho durante mucho tiempo, y después del congreso terminar diciendo aquello de cuánto saben ellos y qué consciente soy de lo poco que sé yo. Pero no pasa nada, esto me ha estimulado a aprender más, luego no sería este el mayor de los problemas, pero si alguna persona de los invitados consigue adscribirse a esta forma de trabajar, o para nosotros desde la universidad es un éxito. No deja de ser la universidad un lugar en que se invita a participar de un proceso de aprendizaje casi continuo y de un conocimiento que está por ahí, pero que todavía no está consolidado, gracias a Dios. Todavía no podemos decir, no se preocupe, como decía Borges, eso está en la Enciclopedia Británica, ¿no? Yo solo he leído un libro en mi vida, un documento, me ha bastado con la Enciclopedia Británica para saber todo lo que sé y todo lo que se puede saber en el universo, ¿no? Disculpen, para frasearlo es por mi admiración, no es por otra cosa. Pues bien, con esta estructura intentaremos establecer unos hitos o unos momentos relevantes. Esos momentos relevantes ya están establecidos en un calendario en el cual va a haber una visita y preevaluaciones de los edificios que estamos realizando ahora. Para que se hagan una idea, en este momento pues llevamos vistas probablemente cerca de 4.000 viviendas en este momento, solo en una provincia. Por lo tanto, estamos viendo muchas cosas. ¿Esto por qué? Porque somos de ver y tocar, entonces no sabemos hacerlo de otro modo y tocamos y vemos y intentamos hacerlo como en obra. Cuando uno lo ve, pues es más consciente del problema y en la mesa lo desarrolla de otro modo. En segundo lugar, tenemos una definición de objetivo e implantación para cada una de las actividades, bien sea análisis de ciclo de vida, o simulación, o termografía, o estructura, etcétera. Y en esa definición de objetivos lo hace el equipo coordinador, lo hacemos un poco entre todos. El redactor prepara un primer documento y ese documento tenemos esa fase 2 que está remarcada, que es la que les estoy anunciando. Queremos hacer ya el calendario definitivo de la presentación a los paneles de expertos, de forma que, expuesto el trabajo por el relator, sea criticado, comentado y, a ser posible, admirado, ¿no? o muy elogiado por los expertos. La experiencia que solemos tener es la contraria, en general nos ponemos verde uno a otro, lo cual también es una buena experiencia. Después se haría un texto definitivo con los comentarios que se han ido aportando para llegar a unas publicaciones, una edición y una difusión que ya habíamos comentado. En definitiva, todo esto hecho en 3 niveles diferentes, que es un poco la originalidad del proyecto, entre comillas, aunque el proyecto tiene que ser muy práctico y tiene que tener un demostrador, y hay una línea muy directa que lleva desde el análisis que se realiza hasta hacer el demostrador y comprobar cómo el demostrador consigue afianzarnos, o no, en nuestra intención. El trabajo más importante es un trabajo algo más oscuro, que es el de la aplicabilidad. Todo este demostrador, ¿a cuántos es aplicable? ¿En qué porcentaje? ¿Qué se puede conseguir? ¿Cómo lo podemos? Y para todo eso tenemos un análisis estadístico, que es el que denominamos nivel A, un nivel B, que es el pormenorizado, además del C, que es el demostrador en sí mismo. De tal modo que todos los documentos pues tienen una forma de ver la realidad. Por ponernos 3 cifras, nos hemos puesto 3 cifras sencillas de recordar: 100, 10 y 1. El demostrador es 1, hay 10 que analizamos más pormenorizadamente y hay 100 que miramos con atención, de los 10.000, 15.000 que hayamos sido capaces de entrever. Luego esperamos tener una muestra significativa que nos dé la aplicabilidad real de lo que estamos diciendo, de forma que si en algún momento se llega a decir en el trabajo que el resultado obtenido compromete un beneficio de una determinada cuantía, sea real, y que si compromete recursos o actividad industrial por una determinada cuantía o un volumen de actividad económica, sea verosímil, al menos. Esa elección del edificio demostrador estamos en plazo ahora para hacerlo, estamos ya tomando esa decisión y, por lo tanto, cuando lo que está ahí marcado en rojo, ven ustedes que es el mes 2, finales del 2, finales de este mes, y el mes 3, aunque hay alguno más adelante porque es más complejo de redactar, ya tenemos las reuniones de expertos en las cuales podemos tomar esas decisiones y a las que de algún modo también les estoy invitando. Solapado con el programa de redacción de proyectos, contratación de obra y ejecución de obra,
No me dirán que no les gusta esto. Hemos dejado un periodo entre la redacción de proyectos y la ejecución. Ven ustedes, hay una banda ahí puesta para la contratación de las obras. No se termina el proyecto 3 días después de haber empezado la obra. ¿A qué está bien? Esto no es una mala cosa. Yo creo que no sería una mala práctica que cuando se hacen los planes hubiera un tiempo para contratar, ¿no? Y un tiempo que fuera generoso, que estuviera bien, que se dejara trabajar a los que están en la obra, los que hacen... A mí me gustó esto cuando se le ocurrió a alguien y ahí quedó. Esto es algo más pormenorizadamente, esto no es el momento ahora de verlo, va a estar colgada en nuestra web y por tanto se puede consultar con las invitaciones y terminamos con una monitorización al final del proceso. La región que estamos barriendo más, climáticamente como ven es esa y como ven tiene una singularidad con respecto al resto y es que tiene un clima relativamente homogéneo, salvo algunos bordes y por tanto nos da la impresión de que el trabajo puede tener un componente local que ayude a después trazar otro mapa para otra zona, es decir, que tenga una... No va a resolver el mundo, gracias a Dios. Me asustaría pensar que hemos sido capaces de hacer un trabajo en Torrelodones, o en Tomelloso, o en que me resuelva el problema mundial para 30 o 40 siglos. Esto, como no va a pasar, nosotros vamos a intentar resolverlo en ese ámbito y a ver si somos capaces del resto. Nada más, muchísimas gracias. Bien, un proyecto importante, ambicioso, participativo y aplicado. Me parece que son... Sí, perdón, decía que un proyecto realmente importante con esa connotación del énfasis que se pone en la participación, en conseguir que sea aplicado y, sin lugar a dudas, ambicioso. Supongo que generará aportaciones a la web importantes. Espero que esa invitación que nos hacía Ricardo con esa pasión de participar, ahí estáis muchos expertos con experiencia. Experto no es estar en la cumbre del conocimiento de un sector especializado, experto es tener experiencia, tener criterio para poder transmitirla y compartirla. Aparte de esa participación, en la sala, ¿alguna intervención, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta no? Bien, bueno, supongo que sois conscientes del programa, de que vamos ganando de 5 minutos en 5 minutos. Solo agradeceros muy sinceramente por la iniciativa, por el proyecto y por la presentación, Roberto, Ricardo, que vaya el proyecto como esperáis y confiáis. Muchas gracias.